Hola, muy buenos días tengan todas hermanas, les mandamos un abrazo a todas las que se están conectando, nos da mucho gusto que estemos todas presentes y estemos dándole un seguimiento a nuestro devocional. Hoy tenemos como invitada a nuestra hermana Rocío González. Buenos días hermanas, muchas bendiciones, saludos a las hermanas de Chulavista, saludos a las hermanas de Casa de Oración Tijuana Loma Dorada y Loma Dorada. Sean todas bienvenidas para nuestra emisión. Pues como siempre damos muchas gracias a Dios por estar atentas y dando seguimiento a nuestro devocional. Como les comento, damos un saludo a todas las que se están conectando de Casa de Oración Chulavista, Casa de Oración Tijuana, Loma Dorada, de todos los lugares donde se está. Un fortísimo abrazo. Acuérdense que estamos todos los martes y viernes en el devocional semanal a las 10:30 de la mañana. Y bueno, aquí estamos sentándonos a los pies de Jesús para escuchar el mensaje que hoy tenemos. El tema que hoy tenemos se llama La esposa y el mal humor. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Tengan ya listo su cuaderno de notas y vamos a leer el versículo. Proverbios 21:9. Mejor es morar en un rincón de un techo que con una esposa contenciosa, aunque en una casa en común. Bueno, pues vamos a orar para ponernos en manos de Dios. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, Gracias, Señor. Gracias por cada una de las hermanas que están transmitiendo, Señor. Gracias, Bendícenos, Señor, y prepara nuestro corazón, Padre, para lo que tú nos vas a hablar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema la esposa y el mal humor. Bueno, ya leímos nuestra serie Los Proverbios de Dios para nuestra vida, y este tema sí es muy importante que estemos atentas porque Dios va a hablarnos a todas. Ya hemos definido el concepto de la esposa. Este verso dice: es mejor morar en un rincón de un techo, está hablando de una casa, que con una esposa contenciosa. ¿Qué es una esposa? Ya lo hemos visto, pero lo hemos visto en otros temas. Pero la esposa, en su origen, en su raíz etimológica, la palabra esposa es isha, del hebreo isha, que quiere decir mujer. Estamos hablando del género femenino, es la compañera. La ayuda idónea, una mujer casada con un varón. ¿Sí? Estamos hablando de esa esposa. Pero aquí se refiere a una esposa contenciosa, porque sí hace tiene su calificativo y dice que es una esposa contenciosa. ¿A qué se refiere con una esposa contenciosa? Que es una esposa peleonera, rencillosa, contradictora, discutible, polémica, siempre enojada, con rencor y con enemistad. Enemistad, perdón. Sí. El diccionario Real Academia Española, el término contencioso se refiere a un calificativo al individuo que suele contradecir todo lo expresado, en este caso, por el esposo. Todo lo que diga el esposo va a tener un contra. Bueno, ¿y en el comentario? El comentario de Matthew Henry nos dice: lo mejor es huir de la amarga contienda, derramando el corazón delante de Dios. Esta es luz para muchos que están mirando varones. Este tema es luz porque nos está hablando en este verso de la actitud que debe de tener un varón que tiene una esposa contenciosa. Y estamos hablando de una mujer que todavía no le ha resplandecido Cristo en esa área, no le ha resplandecido la luz. Pero lo que ese esposo piadoso debe de hacer es buscar a Dios totalmente, porque Él es su ayudador y Él es el que va a respaldar su postura, siempre va a respaldar su postura. Entonces, en ese sentido, nosotras no podemos burlar a Dios de ninguna manera, pero si hay un esposo piadoso, no se rinda, siga orando por su esposa, y nosotras mujeres agarremos la palabra y apliquémoslas a nuestro corazón.
Así es. Bueno, la contención, ya lo definimos, lo que es estar en contra, es estar contradiciendo, es estar ahí guardando ese rencor, es estar enemistada, siempre, siempre, siempre. Estamos hablando no de que haya una diferencia y estemos buscando la solución, sino una actitud permanente. Es un pecado, es un error que se está ahí con eso. Entonces la contención en una esposa es un rasgo de carácter bajo el dominio carnal de la naturaleza caída. Esto quiere decir, y viéndolo más claro, es que la actitud de contención siempre va a ir acompañado de ira, de rencor y de una rebelión, y se manifiesta por una conducta pleitista, como lo habíamos visto, contradictora, quejosa, destructora en sus palabras. Esto es violencia emocional y física. Hasta física, o sea, Así a esos es. niveles. Hay esposas que llegan a ser tan contenciosas que agreden en el área física, o sea, todo se va violando las reglas de convivencia. Esta área está catalogada como una obra carnal dentro del grupo de relaciones mencionados en Gálatas 5:19 en las relaciones interpersonales, y es encabezado por el pecado de la idolatría, y se centra, ¿por qué idolatría? Porque se centra en sí mismo, se justifica centrando en sí mismo la postura a defender y no se apoya en el Señor. Gálatas 5:20 dice: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. Celos es envidia de la postura. Es algo bien importante, es la envidia de la postura de la mujer en el varón. Iras, contiendas, disensiones. La disensiones abarca un poquito más, crea una disyunción, una división en la pareja. Es algo bien importante. Y herejías. Sí, qué tremendo, porque eso suele suceder, es muy común en el matrimonio que obviamente no conoce del Señor, y es muy común que haya ese tipo de situaciones. Pero lo de los celos me llamó mucho la atención, porque no se está refiriendo a algo que está invadiendo el hogar, sino está dentro del hogar. Así se es. está refiriendo a celar la postura, porque Él es el que tiene que mandar, porque Él es el que tiene que decidir, porque no puedo ser yo. Entonces a eso se está refiriendo, a invadir esa parte y tener celo, querer tener toda la mirada para sí misma. Por eso es un pecado de idolatría. Así es. Bien, y causa división. Y sí, lo vemos muy común con la familia dividida, unos que dice el papá, otros que dice la mamá, pero cuando hay una persona que es contenciosa y está en un continuo pleito, hay consecuencias bien tremendas, donde el varón queda totalmente anulado y todo se centra en ella. Y eso es lo que quiere, porque es parte de la naturaleza pecaminosa, centrada en el yo. Bueno, porque aquí, hablando de encabezar ese pecado como la idolatría, muchas podríamos decir: pero si yo no estoy adorando a ningún ídolo, yo adoro a Dios. Y la idolatría en este caso es que se centran nuestros argumentos, nuestra vida centrada en nuestros pensamientos, en nuestros argumentos, por encima de la voluntad de Dios. Ya con eso estamos dejando muy en claro a lo que se refiere la adoración. Una clara diferencia, porque a veces pensamos que la adoración tiene que ver con una manera de expresión, como los cantos, o el estar en la iglesia, o el estar en los servicios muy fielmente, que es parte, sí, de la adoración, pero la adoración es más completa que solamente cumplir con una parte en la iglesia, sino en la conducta. Cuando nosotros tomamos a Dios en serio y estamos adorando a Dios, sus principios en todos los aspectos, como este caso, que es el aspecto de la manera como yo me relaciono con el esposo, tiene que ver con un aspecto de adoración. Entonces, si eso yo digo, eso no le voy a hacer caso a Dios, entonces voy a centrar mis pensamientos en mis argumentos, y yo tengo la postura y yo quiero tener la atención y yo quiero que se me obedezca a mí y quiero llamar la atención. Entonces
Ahí se están violando las reglas de convivencia entre la esposa y el esposo, algo que ya establecido por el Señor en el matrimonio, como lo es el respeto en amor a la autoridad delegada por Cristo, que es la primera es el esposo y es con la que se batalla dentro del hogar. Si no se puede eso en el hogar y omites ese principio de Dios y eres parte en un trabajo, vas a tener problemas en el trabajo. O en la iglesia y va a haber problemas ahí. ¿Por qué? Porque todo está centrado en el yo. ¿Qué dice Filipenses 2:14? Filipenses 2:14 dice, haced todo sin protestar ni discutir. Wow, se requiere humildad. Así es. No. Yo creo que se requiere muchísima humildad. Y yo digo, porque esto que estamos leyendo ahorita, en mi matrimonio, por ejemplo, no era como lo es ahora. Teníamos una situación de rebeldía bien marcado. Por las razones que fueran, había contienda, había protestas, había discusiones, había muchas situaciones que cuando viene la palabra de Dios a mi vida, empieza a entrar el orden, empieza uno a obedecer y empieza a ver cómo se empieza a poner todo en la verdadera paz y armonía del Señor. Y no fue de la noche a la mañana. Yo tuve una batalla constante en eso, porque no era nada más solucionar la cuestión de diálogo entre mi esposo y yo, sino decisiones dentro del hogar, decisiones con nuestros hijos, que finalmente te das cuenta que sí, uno sí necesita ordenar su vida, y qué bueno que Dios entra hasta el rinconcito del corazón en ese aspecto. ¿Tú cómo eras con...? Sí, en mi caso, yo con mi esposo cuando nos casamos, siempre había esa pelea, ¿no? Continua de quién era el que iba a mandar, ¿no? Aún, cuando estábamos conociendo las cosas del Señor, ¿verdad? Pero cuando verdaderamente entendimos cuál es el papel de mi esposo y cuál era mi papel, cuando yo entendí, pude verdaderamente sujetarme, ¿verdad? Porque sí, era una persona que era lo que yo quería y siempre era lo que yo quería, y por qué tú no me lo das, y en mi casa yo tenía esto, pero ya en el Señor entendimos verdaderamente cuál era su postura y cuál era mi postura, ¿no? Gracias a Dios, como con el tiempo y con el caminar en el Señor, con el estudio de la palabra, entendimos, ¿verdad? Que yo me tengo que someter a mi esposo como él se somete al Señor. Sí, en el caso, por ejemplo, de una esposa contenciosa, mira, el esposo puede decirle, mira, esposa, vamos a establecer un horario para los hijos, para que se levanten temprano, vamos a decir algo muy cotidiano, que se levanten temprano a cierta hora, apoyen en casa, para que no te canses, todos estemos apoyando. Y la esposa dice, no, el que debe de ayudar eres tú, te quieres aprovechar de ellos, eres esto, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto. Y sin Cristo, el esposo, hablando de un matrimonio donde él no conoce de Cristo, si Cristo no reina en su corazón, por supuesto va a pensar, no me voy a meter en problemas. No me meto en problemas, esta mujer quizás hasta me llegue a pegar, me va a dejar más avergonzado como la otra vez con mis vecinos, o con mis hermanos, o con mi madre, o con mis mismos hijos, se va a burlar de mí. Pues mejor que se hagan las cosas a su modo, y así me evito esa vergüenza mayor, y realmente está entregando algo que Dios le delegó a él, se lo está dejando, y no tiene a Jesús, ¿verdad? Pero un esposo que tiene a Dios establecerá el orden en amor, y ella en Cristo se unirá a una visión que beneficiará a los hijos, a todos en familia, haciéndoles partícipes y responsables, llevando al amor y cooperación en familia. Una esposa sometida a Cristo va a entender la visión y se va a unir para bendecir y beneficiar a todos los de su casa. Y el primero que se va a sentir muy honrado, muy en su lugar, como debe ser, pues va a ser el esposo. Y ella también, que se le está tomando en cuenta en participación en la formación de una familia o en un trabajo. O sea, qué hermoso que tú que tienes un trabajo junto con tu esposo, y que imagínate que tu esposo te mande algo y tú delante de todos omitas
Sí, así es, le quito la autoridad a mi esposo, no, en este caso con empleados, si él me da una orden, se va a trabajar de cierta hora a cierta hora y yo decido modificar el horario y decir, no, vamos a trabajar, mi esposo menciona que vamos a trabajar de 8 a 6 de la tarde, pero no, vamos a entrar a las 7 de la mañana y vamos a salir a las 7 de la tarde. Le quito la autoridad a mi esposo y delante también de las personas que trabajan a nuestro alrededor. Entonces, sí es importante también en el plano laboral poder someterte a tu esposo. Es bien importante porque le estamos quitando la autoridad. No es sencillo en una persona que no ha nacido de nuevo, pero me llama mucho la atención porque los versos pues están dados para el pueblo de Dios, para que aprendamos las reglas de convivencia y cómo es que van a funcionar todas las cosas. Y ciertamente que hemos pasado por experiencias que nos han ayudado a despertar y a establecer y decir, no, así Señor, y así ya lo voy a hacer de aquí en adelante. Uno no piensa para que él se sienta mejor, no, se va a sentir mejor porque yo voy a obedecer a Dios para que él pueda hacer su función y yo ser un buen apoyo. Pero yo creo que hay varias razones por las cuales una esposa no se somete, no se somete. Estamos hablando del tema de la porque va todo junto con pegado, ¿no? Pero una mujer contenciosa, una mujer peleonera, que guarda rencor, que está en contra, que está siempre contradiciendo lo que el esposo dice, yo creo que una de las raíces que dice la escritura es el amor. Así es. No hay ese amor de Dios. Puede ser el amor, pero no el ágape, sino el amor eros, el amor filial, clase de amor el que esté ahí operando, pero el amor de Dios no está operando, porque si llega un momento en que me molesta algo, entonces voy a afectar. Proverbios 10:12, ¿qué dice? El odio despierta rencillas, cubrirá todas las faltas. Sí, aquí habla de el odio, o sea, todo lo contrario al amor. Cuando el amor no está operando en el corazón de una persona, está todo lo contrario. Entonces, mientras haya un odio, haya algo malo que esté gobernando el corazón de una esposa, va a haber contención. Así es. Estoy enojada, estoy en una ira, lo aborrezco y por lo tanto no voy a estar en contra de él. O sea, se torna una persona enemiga. ¿Y hay esposas enemigas? Así es, termina siendo enemiga de ti misma y a la vez de tu esposo. Sí, el amor, dice, cubrirá todas las faltas, y ahí es donde entra a operar el amor de Dios cuando hay situaciones y en el caminar con Dios el esposo va a tomar ciertas determinaciones que a lo mejor se equivoque. Y el hecho de que se equivoque, no por eso yo le voy a guardar odio o rencor. No le voy a estar diciendo, ¿ya viste? Diciendo, ¿ya viste? El matrimonio uno se equivoca muchísimo. Uno puede hacer un recuento, bueno, yo ya tengo 34 años de matrimonio, ¿tú? ¿Y 14 años? 14 años. ¿Y no se han equivocado? Sí, claro, nos hemos equivocado. Mucho. ¿Max no se ha equivocado? Sí, claro, él también se ha equivocado, pero gracias a Dios puede reconocer cuando se equivoca y en su momento lo hablamos y comentamos, ¿no? O sea, cuál fue el error, y esa ha sido una gran bendición para nuestro matrimonio, cuando él se da cuenta de su error y también cuando yo me doy cuenta de mi error, ¿verdad? Para llegar a ese punto tuvo que pasar un sinfín de muchas experiencias. ¿Y le guardas rencor? No, claro que no. Bueno, Thomas Alva Edison, creo que es el que inventó la bombilla, el foco. Dicen que para que él haya tenido éxito se equivocó muchas veces. Eso no quiere decir que deba ser una regla de vida. Vamos a equivocarnos a ver y probar lo malo no, me refiero a que queriendo hacer el bien a veces en la inexperiencia, en la inmadurez, en apresurarse porque todavía no se ha perfeccionado la fe de uno, puede haber equivocaciones y sin embargo no por eso nosotros vamos a guardar rencor o vamos a estar odiando al esposo. Se crece,
cuando uno se equivoca y se levanta, se crece, pero no se resta autoridad. Así es. ¿Verdad? No se resta autoridad. Eclesiastés 4:12 dice: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Así es. Cuando estamos unidos y decimos, bueno, vamos a levantarnos, ahora vamos a ser más sensibles, vamos a buscar más de la dirección en esto, eso es un aliento para alguien. Yo lo puedo ver en la línea de autoridad como están los hijos cuando uno se llega a equivocar como mamá y que no le guarden rencor a uno, los bebitos, porque ya los más mayores ya tienen que entrar en este conocimiento, ya ponerlo por obra, pero los bebitos ahorita se enojan porque si algo no sucedió, algo prometiste que no debe de suceder, pero llega a pasar y ellos sanan rápido, olvidan fácilmente. Entonces el amor es así, el amor cubre multitud de faltas y yo creo que es una parte que nosotros podemos ir aprendiendo día con día. Pero como te digo, en el amor, en el caminar en el matrimonio se producen muchos errores y uno de los errores es cuando condicionas el amor. Entonces es un rasgo de que estás contendiendo, como tú decías, si no me das la casa, el carro, el celular, lo que sea, no, pero produce pleitos, siempre va a producir pleitos porque no hay un perfecto amor. Pero como comentábamos también, el ser contenciosa puede ser que haya falta de perdón en el corazón. Eclesiastés 1 Corintios 13:5 nos dice: no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Ahí tenemos la respuesta, ¿verdad? Sí. De el verdadero amor. El verdadero amor, cuando hay situaciones ahí, el ejemplo de la mujer histórica, no histérica, aparte, no, histérica, pero una mujer histórica, que se molesta tantito y saca toda la lista que tiene guardada. Sí, entonces debemos nosotros identificar la raíz de por qué estamos enojadas y luego también aprender a rápidamente llevar eso a los pies de Jesús y también dialogar y también poner orden y ponernos de acuerdo. Pero la parte del rencor es una imperfección del amor. Nosotros como seres humanos con la naturaleza caída tendemos a caer en el rencor muy fácilmente, de una manera muy, muy, muy fácil. No la pensamos y ya traemos eso y nosotros debemos de identificar la falta de perdón genuino y verdadero, que no se habla del asunto, no se busca resolución, y dicen, bueno, ya trajo las flores y pues bueno, ya ni lo voy a hablar. No lo hablas, pero ahí se queda guardado. ¿No? Te lo guardo para la siguiente, ya tengo un repertorio. Entonces se queda y se aumenta el repertorio de los recuerdos malos para echarlo en cara y entonces sí tener una razón muy valiosa para causar una gran catástrofe, que son una de las consecuencias de un espíritu contencioso. Pues hay mucho dolor, hay tristeza, hay falta de paz. Y bueno, como esposas, hijas, hermanas, tenemos la oportunidad de enseñar el perdón, de perdonar también, no enseñar solamente el perdón, porque cuando uno se equivoca, a uno le gusta que lo perdonen. ¿A ti no te gusta que te perdonen? Sí, claro que sí. Y que se olvide y tú vas con la cabeza agachada y dices, ay, me equivoqué, la regué, mira, ya no te preocupes, vamos ahora a hacerle así. Pero cuando pasa al revés, te dices, no, para que yo le perdone va a tener que hacer 50,000 maromas, va a tener que hacer lo imposible y ni siquiera así te sacies, porque habla de un corazón habituado al rencor.
a guardar el odio, y el Señor habla en su palabra como un mandamiento: no te vengarás, no guardarás rencor a nadie. Y yo creo que la falta de conocimiento puede llevar a una mujer a ser esclava de la contienda, de ser enemiga de su propio esposo, ser enemiga de los demás, porque estamos hablando no solo aquí del matrimonio, pero estamos hablando de si no se aplica eso en el prójimo más próximo, que es el esposo o los hijos. ¿Cómo tú vas a aplicarlo con todos los demás? Es decir, a mi esposo sí lo perdono, a mis hijos, pero a los demás no. Eso es aplicable a todos. Entonces, ser contencioso es una falta de sabiduría. Proverbios 10:14 dice: los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad, amenaza, infortunio, adversidad. Esto es lo que causa la calamidad. Separación de pareja, cada uno por su lado. Ajá. Entonces, la boca del necio trae amenaza constante, hay adversidad porque está buscando el mal del otro constantemente. Entonces, no habla con amor, no habla con sabiduría, sino habla para destruir todo lo que pueda ofenderte, todo lo que pueda herirte, todo lo que pueda destruir. Estamos hablando de algo que abarca la mente, el corazón, hasta el espíritu llega. Entonces debe de ser algo que debe ser desarraigado totalmente. Proverbios 23, ¿qué dice? Es honra del hombre evitar discusiones, mas cualquier necio puede iniciarlas. De hecho, nos está diciendo, nos está percibiendo acerca de la necedad como parte de algo que debe ser desarraigado en nuestros corazones, y que con mucha facilidad una persona necia se envuelve en contiendas, en discusiones, en ira, en pleitos, en celos, y causa divisiones, ¿no? Entonces, pero cualquiera lo puede hacer. Sabiduría es mantener una postura en su lugar, a pesar de todo, mantenerse en su lugar. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Podemos ver un ejemplo de eso, ¿verdad? En nuestra vida, en nuestro matrimonio. Tú quieres que tu esposo compre un auto nuevo y no tenemos en este momento las posibilidades de comprar, pero tú estás aferrada. Yo quiero que tengamos un auto nuevo, o vámonos también un celular. Quiero el celular más caro que pueda haber, porque mis amigas también lo tienen, y ahí vamos de nuevo, ¿verdad? Con la queja, con esa necesidad de querer tener lo mejor, aunque en este momento no la podemos tener. ¿Qué pasa? Vamos a empezar a discutir porque yo lo quiero, porque yo lo necesito. Vamos a empezar a ser agresivas con nuestros esposos, y eso es algo bien importante, ¿verdad? Porque hasta incluso podemos llegar a la ira, a tratar de agredir a nuestros esposos por obtener lo que queremos. También hay otra área en la cual nosotros tenemos que identificar para que nosotros entendamos y aplicar sabiduría. Si hay un área física, porque hay falta de descanso y la persona está más irritable, uno atender esa parte y buscar la manera de cómo entrar en un descanso, un buen descanso, para atender un día o los días como deba ser, y no tener este tipo de actitudes contenciosas, o hablar si uno se siente mal, atenderse médicamente para quitar esas áreas que pueden traer conflicto. Puede ser cambios de estado de ánimo producidos por áreas físicas, por las hormonas o por estrés. Nosotros tenemos que identificar esas áreas y atenderlas para poder nosotros estar tranquilas y no caer en la necesidad de estar contendiendo y discutiendo. Y el diálogo con el esposo es muy importante, porque cuando un esposo de Dios puede comprender esa parte, atiende también esa parte, te lleva al médico, te da los espacios para que descanses, te da los esparcimientos. Entonces, pero se necesita hablar, porque no son adivinos. Entonces, con estos versos que nosotros acabamos de leer, estamos cayendo en cuenta que en qué postura nosotros estamos. Segunda de Corintios 13:5
nos exhorta a examinarnos cómo nosotros estamos en la fe, cómo nosotros vamos caminando, cómo estamos aplicando o no la palabra de Dios a nuestra vida. Entonces eso es algo que debe ser en todos, y en este caso pues que estamos enfocando en la mujer, ver cómo nos estamos conduciendo. Entonces una mujer contenciosa es aquella con la cual no se puede llevar una conversación nunca. Nunca. No se pueden tratar asuntos de ningún tipo, ninguno, porque va a haber conflictos siempre, los hijos, o sea, todo lo que le robe la atención a ella, ¿no? La contienda es una manera de manipular el ambiente buscando ser la cabeza dominante del hogar. Eso puede ser una de las situaciones, y bueno, muy clásicas de la naturaleza caída, y uno de los tipos de manipulación es que se ofende con facilidad, enojándose, y de esa manera quiere lograr todo. ya, Llora por todo, hiere, puede ser hostil, como decíamos, puede ser agresiva también. Sí. Yo conocí el caso de una persona, yo nunca la había visto, pero en un negocio que teníamos de llamadas de larga distancia, estaba ese matrimonio, y pues yo la verdad no estaba atenta a lo que estaban hablando, pues mucha gente iba y hablaba, pero me llamó la atención porque escuché un golpe, realmente hoy escuché un golpe, y cuando volteé, la mujer estaba golpeando al varón, literal, y el hombre, como yo estaba echada, yo no me daba cuenta hasta que oí el golpe. Volteé y me quedé sorprendida, y de verdad sí daba miedo la señora, y el hombre estaba sumamente avergonzado. Cuando se percató que yo miré, estaba sumamente avergonzado, decía ya, y le pegaba en la cabeza y le pateaba y le dominaba. Entonces sí le dije, sí, por favor, dije, a ver si no me toca a mí también, por favor, y ya pagaron y se fueron, pero yo digo, ay Dios, qué tremendo, porque llegar a la agresión no solamente verbal, sino física, por ambos lados puede ser, pero en este caso la que yo fui testigo era la agresión de parte de la señora, desde insultos hasta golpes, y eso es una amenaza a la sociedad, y un mal ejemplo a los hijos. Sí, a los hijos y a sus hermanas, si tiene hermanas la mujer, no, era un caso terrible, pero sí hay muchas mujeres que son agresivas a ese grado, y los hombres están dominados y no pueden vivir en una vida, estamos hablando ese caso de gente que no conoce de Dios, pero en la iglesia habrá ese tipo de casos. Habrá mujeres cristianas, a lo mejor que no golpeen físicamente, pero emocionalmente puede ser que tengan anulados, amenazados a los hombres, y los hombres a lo mejor por la falta de perdón, por la falta de... no van a Dios. Cuando Matthew Henry da en ese comentario, me parece muy valioso, acertado. Es ve a apostar el corazón ante Dios y pide al que puede ayudar. Al que puede ayudar y orar por esa esposa. La esposa sabia es una creyente que ha elegido la piedad como el centro de su vida, dispuesta a hacer cualquier sacrificio por amor de su familia, honrando a Dios verdaderamente, dejando a un lado las diferencias que pueda haber, y honrar a Dios como matrimonio, ¿verdad? Definitivamente. Primera de Corintios 13:4, porque fue uno de los versos que más estaba hablando a mi corazón, porque habla perfectamente qué es el amor de Dios, qué es el amor de Dios que debe de morar en nuestros corazones como mujeres piadosas. Y Primera de Corintios 13 del 4 al 7 lo podemos leer, por favor. Del 4 al 7. El que ama tiene paciencia en todo y no siempre es amable. Y siempre es amable, perdón. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que le hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo.
si todos estos calificativos o adjetivos y verbos y todo lo que va implícito en todo este párrafo que nosotros leímos desde el 4 al 7 estuvieran gobernando nuestros corazones, otra cosa serían nuestros hogares. La relación, el amor, el respeto, el temor a Dios, la paciencia, el ser mujeres pacíficas, todo lo que si vamos viendo punto por punto nos lleva a ser esas mujeres todo lo contrario de contenciosas, que es la sabiduría. Como mencionaste hace rato, el Proverbios 1:7, el primer principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, si nosotros lo aplicamos a nuestra vida, es bueno, eres paciente. Si amas, vas a ser paciente con ese esposo que se está esforzando, que quiere hacer la voluntad de Dios, que pide a Dios. Y uno de los aspectos que puede causar mucha contienda en una falta de fe, en una falta de sabiduría que nosotras también tenemos, es cuando nosotros llegamos primero a Cristo. Ese es un punto que debemos de tener muy en cuenta, mujeres. Cuando nosotros llegamos primero a Cristo y luego el esposo apenas empieza a balbucear en oración, empieza a comprender la palabra de Dios, y la mujer quiere enseñar, quiere tomar la batuta y no le da la oportunidad de crecer, no es un apoyo, es como yo voy a ser la dominante siempre, y hasta en el área espiritual. Si antes te dominaba en esos aspectos, ahora está en el área espiritual. Entonces tenemos que tener mucha sabiduría, porque habla aquí de paciencia, siempre ser amables y no creerse más, no ser orgullosas, no ser groseras, no ser egoístas, no ser enojonas por cualquier cosa. Hay cosas que sí vale la pena enojarse, como el pecado que quiere venir a agredir a tu hogar y golpear y que quiere venir a seducir. Ahí es donde nosotros tenemos que usar ese enojo no para destruir, sino para cubrir, para bendecir el hogar. Sí, no recordando también lo malo que ha hecho el esposo, lo malo que ha hecho los hijos, sino pensar como Dios. Dios no piensa así de nosotros. Cuando realmente nos hemos arrepentido, Dios nos mira como sus hijos amados, y nosotros tenemos que aprender a ver al esposo como ese hijo amado de Dios, como esa persona donde están puestos los ojos para ser alcanzados por Él y saber y pedir sabiduría. Así es. Entonces dice que el que ama es capaz de aguantarlo todo. No está hablando de que te aguantes los golpes o los insultos, porque estamos hablando ya de casos específicos que deben ser tratados también con leyes humanas, pero ese es otro punto. Pero estamos hablando de un esposo que, aunque es incrédulo, hay respeto, hay amor, quiere liderar, quiere velar, se equivoca, pero su intención es mejorar y está abierto al apoyo. Entonces debes de creer que Dios tiene un plan para su vida, y orar por Él, esperar todo el tiempo necesario que Él se rinda a los pies de Cristo. Y no estamos hablando de esperar y soportar golpes o heridas o situaciones, pecados, no, pero eso tendrían que tratarse los asuntos de una manera muy particular en una consejería. Pero si mientras no haya todo eso, nosotros tenemos que aprender a despojarnos de un espíritu contencioso. Como les comento, no quiere decir que no va a haber diferencias y momentos donde la esposa apercibirá al esposo de algún detalle que no vea a él, que represente un peligro, una amenaza al matrimonio, a la familia, pero con una actitud de carácter edificante, de bienestar, a todos, no viendo para sí misma, sino viendo en un bien de todos y siendo así un apoyo verdadero. Y pues bueno, terminamos, hemos llegado y vamos a concluir. ¿Qué nos comentas sobre el tema? Pues el mejor regalo que podemos dar es el perdonar verdaderamente de corazón, amar a nuestro esposo con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, y de esa manera vamos a poder verdaderamente ser un ejemplo para nuestros hijos que están viendo el amor que tenemos, y darle muchas gracias a Dios. Así es. Pues mientras el amor de Dios no sea perfeccionado en nuestros corazones, mujeres, estaremos batallando. Esa es la realidad.
Solo el Señor puede transformarnos en una esposa piadosa, una esposa paciente, en una mejor amiga, la única amiga, la mejor, la perfecta amiga, la mejor ayuda y verdaderamente la mujer que ama a su esposo. Mujeres, la llave de la paz en el matrimonio y el hogar es Dios. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por darnos este tema y por hablar a nuestros corazones. Sé que hay muchos hogares, Señor, en los cuales necesitas intervenir. Ha habido quizá abusos que han rebasado ya límites y hay hogares que se están destruyendo y te pedimos la intervención divina sobre esos hogares, sobre esos corazones de las mujeres que han caído en ese aspecto y han sido parte de la destrucción. Te pido arrepentimiento. También en los esposos, Señor. Oramos, Señor, porque cada uno, Señor, se aperciba, obedezca y camine en la verdadera fe. Y si hay alguien que está escuchando y no ha conocido de tu amor, te pedimos que Jesús se perfeccione, Señor, en ese corazón y sea salvo de toda la maldad que existe en este mundo, de esa maldad que puede estar operando en cada hogar, Señor, en estos hogares que están a punto de ser destruidos, donde hay falta de perdón, donde hay odio, donde hay rencor, donde hay desórdenes, Señor. Te pido por el orden de Dios en cada uno de nosotros. Te lo pedimos y damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.